Durante siglos, se creyó que la muerte era un instante, un punto final, un apagón inmediato. Pero la ciencia moderna ha descubierto algo inquietante. En la mayoría de los casos, morir no es un instante, es un proceso. Un proceso en el que el cuerpo lucha, el cerebro se reorganiza y la conciencia no desaparece de inmediato. Registros médicos, monitores cerebrales y testimonios clínicos coinciden en algo inesperado. Los últimos segundos no son silencio, son actividad, son señales eléctricas, son reacciones químicas desesperadas por mantener la vida. Y en algunos casos documentados, incluso después de que el corazón se detiene, el cerebro sigue funcionando durante un breve periodo. Lo más perturbador no es que el cuerpo se apague, es que, por un momento, sabe que lo está haciendo. La pregunta no es cuándo muere el cuerpo. La pregunta real es otra. ¿En qué momento la mente deja de estar presente? Cuando una persona entra en una situación de muerte inminente, paro cardíaco, fallo respiratorio, trauma o una complicación quirúrgica, el cuerpo no se rinde de inmediato. Activa su protocolo más antiguo, supervivencia extrema. El sistema nervioso simpático toma el control. Se libera una oleada de sustancias químicas: adrenalina, noradrenalina, cortisol. Un cóctel diseñado para un solo objetivo: mantener con vida los órganos vitales. Desde el exterior, el cuerpo puede parecer inmóvil, pero por dentro está en guerra. El cuerpo aún no ha muerto. El cerebro sigue activo. Pero la mente conocida ya no funciona igual. Y lo más inquietante es esto. En muchos casos documentados, todo esto ocurre antes de que los médicos declaren la muerte clínica. El cuerpo aún no ha muerto. El cerebro sigue activo. Pero ahora, todo entra en una fase crítica, porque hay un momento exacto en el que el corazón se detiene, y lo que ocurre después no es inmediato. Durante décadas se creyó que, cuando el corazón se detenía, la conciencia desaparecía al instante. La ciencia moderna muestra algo distinto. Desde el punto de vista médico, la muerte clínica comienza cuando el corazón deja de latir. No hay pulso, no hay circulación efectiva, la presión arterial colapsa. Pero este momento no representa el final inmediato de la actividad cerebral. Es el inicio de una cuenta regresiva, porque el cerebro aún no ha recibido la orden final de apagarse. Cuando el corazón se detiene, el flujo de sangre al cerebro cae de forma abrupta. Sin embargo, durante los primeros 10 a 20 segundos, la actividad eléctrica cerebral no desaparece. Registros con electroencefalograma han mostrado algo inesperado: un aumento breve y desorganizado de actividad neuronal. No es silencio, es un último estallido. Y es justo en ese momento cuando muchos recuerdos aparecen. Personas que fueron reanimadas tras un paro cardíaco relatan una experiencia repetida: la aparición súbita de recuerdos intensos. No recuerdos aleatorios, sino escenas cargadas de significado, momentos de la infancia, rostros familiares, eventos emocionales. Desde la neurociencia, esto podría explicarse por la activación del hipocampo y la amígdala. Cuando el cerebro entra en estrés extremo, estas estructuras liberan información de forma masiva, no como una revisión ordenada, sino como una avalancha. Pero algunos recuerdos no parecen venir del pasado. En numerosos casos documentados, personas declaradas clínicamente muertas describen una sensación común: la percepción de observar la escena desde fuera del propio cuerpo. Desde la ciencia, este fenómeno se asocia a alteraciones en el lóbulo temporal y en las áreas de integración corporal.
Cuando el cerebro pierde coherencia entre señales visuales, vestibulares y propioceptivas, la ubicación del yo se vuelve inestable. No es que la conciencia abandone el cuerpo, es que el cerebro ya no sabe dónde situarla. Y mientras esto ocurre, el cerebro se acerca a su límite energético. Sin oxígeno, sin glucosa, sin circulación sanguínea, las neuronas comienzan a fallar a nivel celular. Las bombas iónicas se detienen. El equilibrio eléctrico se rompe. La actividad organizada ya no puede mantenerse. Este es el punto en el que, si no ocurre una reanimación efectiva, el daño cerebral comienza a ser irreversible. Pero antes del colapso total, muchos pacientes describen algo inesperado. De forma sorprendente, muchas personas reanimadas relatan una sensación de calma profunda, ausencia de dolor, ausencia de miedo, silencio emocional. Desde la biología, esto podría explicarse por la liberación de endorfinas y opioides endógenos. El cerebro, en su último esfuerzo, no solo intenta sobrevivir, intenta reducir el sufrimiento. El corazón se ha detenido. La muerte clínica ha sido declarada, pero la actividad cerebral no desaparece de inmediato. Existe una frontera breve, inestable y profundamente misteriosa. Y es exactamente en ese límite donde comienzan los relatos que la ciencia aún intenta comprender. El corazón se detuvo. La muerte clínica fue declarada. Pero en algunos casos, ese no fue el final. Porque contra toda expectativa médica, algunas personas regresaron, y lo que relataron después cambió para siempre la forma en que la ciencia observa la muerte. En hospitales de todo el mundo, existen casos documentados de pacientes sin pulso, sin respiración efectiva y sin respuesta neurológica inmediata, que fueron reanimados minutos después. Desde el punto de vista médico, estas personas estuvieron clínicamente muertas y, sin embargo, recordaron lo ocurrido. No recuerdos confusos, no sueños fragmentados, relatos estructurados. Uno de los aspectos más desconcertantes de estos testimonios es que muchos pacientes describen una sensación clara de conciencia en un momento en el que el cuerpo no respondía. No hablan de confusión, hablan de claridad. Desde la ciencia, esto plantea una pregunta incómoda. ¿Puede existir experiencia consciente cuando la actividad cerebral está severamente reducida? Y aquí es donde los relatos comienzan a repetirse. Pacientes de distintas edades, culturas, religiones y contextos médicos describen elementos sorprendentemente similares. Sensación de separación del cuerpo, percepción de observar la escena, ausencia de dolor y una calma profunda. Desde la neurociencia, algunos de estos elementos pueden relacionarse con alteraciones en el lóbulo temporal, desconexión sensorial y liberación de neurotransmisores. Pero no todos encajan fácilmente, especialmente uno. Algunos pacientes relatan haber percibido detalles del entorno cuando clínicamente no podían ver ni oír. Conversaciones, posiciones del personal médico, eventos que luego fueron corroborados. Desde la ciencia, esto representa uno de los puntos más debatidos, no porque pruebe algo sobrenatural, sino porque desafía lo que se entiende sobre percepción y conciencia. Y entonces aparece otra experiencia recurrente. Muchos testimonios coinciden en algo específico. No sienten que todo termine, sienten continuidad, no como una idea religiosa, sino como una experiencia directa. Desde la ciencia, esto podría interpretarse como una alteración en la percepción del tiempo y del yo. Pero incluso bajo esa explicación, la experiencia subjetiva permanece intacta. Y aquí aparece la pregunta más difícil. La ciencia puede explicar muchos de estos fenómenos. Hipoxia cerebral, liberación de endorfinas, desorganización neuronal,
Pero hay un límite claro. No puede afirmar qué ocurre con la conciencia cuando la actividad cerebral organizada desaparece. Tampoco puede negarlo por completo, porque la ausencia de explicación no es lo mismo que una explicación definitiva. Estas personas regresaron. Sus cuerpos fueron reanimados. Sus cerebros volvieron a activarse. Pero muchas coinciden en algo. No volvieron siendo las mismas. No porque hayan visto algo imposible, sino porque experimentaron el límite exacto donde la ciencia aún no tiene todas las respuestas. Hasta ahora, la ciencia ha logrado describir cómo el cuerpo se apaga, cómo el cerebro entra en estrés extremo, cómo la conciencia cambia antes de desaparecer. Pero hay un punto, más allá del cual la ciencia ya no puede avanzar, no porque no lo intente, sino porque ya no hay señales que medir. Después de varios minutos sin oxígeno ni circulación, el cerebro entra en un estado irreversible. Las neuronas pierden su integridad estructural. Las conexiones sinápticas colapsan. La actividad eléctrica organizada ya no puede restablecerse. Este es el momento en el que la muerte cerebral se vuelve definitiva. Aquí termina la posibilidad de regresar. La conciencia, tal como la entendemos científicamente, depende de redes neuronales activas. Cuando esas redes se desintegran, ya no existe soporte físico para la experiencia consciente. Desde este punto, la ciencia puede afirmar algo con claridad. No hay percepción, no hay memoria, no hay continuidad medible, pero solo puede afirmarlo hasta ahí, porque afirmar el final del cerebro no es lo mismo que explicar el final de la conciencia. La ciencia sabe que el cuerpo muere por procesos físicos, que el cerebro se apaga por falta de energía, que la conciencia cambia antes de desaparecer. Sabe cómo medir ese proceso, sabe cómo describirlo y sabe cómo intervenir en algunos casos. Pero también sabe algo más. La ciencia no puede afirmar qué ocurre con la experiencia subjetiva en el instante exacto en que la actividad cerebral desaparece. No puede decir si hay continuidad, no puede decir si hay ausencia total. Solo puede decir que no tiene herramientas para observar más allá. Y esa limitación no es un fracaso, es una frontera. Toda ciencia tiene un límite, y este es uno de los más profundos. Morir no es un instante, es un proceso en el que el cuerpo lucha, el cerebro cambia y la conciencia se transforma. La ciencia ha iluminado gran parte de ese camino, pero el último tramo permanece en silencio. No porque no exista una respuesta, sino porque, tal vez, aún no sabemos cómo escucharla. Ese es el verdadero límite entre la vida y la muerte.